Colección de cuentos de miedo. La muñeca diabólica. Me imagino que ya habrás visto Chucky el muñeco diabólico, pues esta historia que me la contó un muy buen amigo mío, se le parece mucho a la de la película. Cuenta él, mi amigo, que tenía una vecina, una chica de más o menos 25 años, no recuerdo su nombre, la llamaremos Brenda. Brenda tenía una preciosa hija, una niña de aproximadamente 2 años, a la cual amaba y cuidaba como a su propia vida. El padre las había abandonado al saber del embarazo, pero esto no impidió que salieran adelante. Brenda trabajaba en un banco de reconocido prestigio aquí en mi país, siendo una de las mejores ejecutivas, a tal punto que empezó a ascender rápidamente y llegó a ser la subgerente de aquel banco. Algo que trajo como consecuencia los celos y envidias de las demás ejecutivas, entre ellas la mejor amiga de Brenda. Desde siempre habían sido amigas, se podría decir que eran como uña y carne, es decir inseparables, pero el éxito de una vino a despertar resentimientos y odios ocultos en la otra. Un día lunes por la mañana, un día anterior al cumpleaños de la baby de Brenda, como todos los días Brenda se encontraba en su oficina, cuando esta amiga entró y empezaron a conversar sobre los arreglos de la fiesta de cumpleaños que se realizaría al día siguiente. Brenda muy emocionada pensaba cómo agasajaría a su pequeña. Sin embargo ese día acontecería algo maligno y peligroso. Era ya martes por la tarde, el ambiente era festivo, alegre e infantil, lleno de globos, dulces, y pastel. En realidad eran muy pocos los invitados, la mayoría familiares y amigos, entre ellos esta loba vestida de oveja. Llegó la hora de abrir los obsequios y la mayoría eran juguetes, camisitas, falditas, zapatitos, en fin, todo lo que utiliza una niña de 2 años. Entre los juguetes se encontraba esta hermosa muñeca. Ojos azules, pelo rubio, vestidito azul. ¿Adivinen de quién era el obsequio? Exactamente era de esta mujer, quien había planeado algo horrible para dañar a Brenda y su hija. La pesadilla comenzó esa misma noche. Era medianoche y la niña comenzó a llorar. Brenda, alertada, se levantó a ver qué pasaba, entró al cuarto de la nena y se acercó a su camita. Al no ver el motivo por el cual la niña lloraba, se quedó con ella, hasta quedar nuevamente dormida. A la mañana siguiente la niña amaneció con moretes en los brazos y piernas. Brenda, preocupada, no fue a trabajar y llevó a la niña al médico. El doctor le dijo que esos moretones eran producto de golpes fuertes, y le preguntó a Brenda si su pequeña se había caído de la cama o golpeado con algún objeto. Ella le contestó que no, que prácticamente su madre la cuidaba todo el día, mientras ella trabajaba en el banco. El médico le aconsejó que observara muy bien a la nena, para que no siguiera sufriendo más golpes. Brenda le comentó este suceso a su amiga, y esta con una reacción hipócrita le expresó su tristeza por lo sucedido, pero en su interior se gozaba pues ella bien sabía el mal que había provocado. Esa noche volvió a suceder algo. A la medianoche la nena lloraba y gritaba. Brenda, nuevamente alarmada, se levantó para ver qué le sucedía ahora a la niña. Entró a su cuarto y observó que la niña estaba descubierta, la cubrió nuevamente y se quedó con ella toda la noche. Al día siguiente la nena volvió a amanecer con moretones, pero ahora había algo más. Brenda descubrió pequeñas mordidas en todo el cuerpecito y algunas eran muy profundas. Esto empezó a asustar a Brenda y se lo comentó a su madre. La señora, muy extrañada, se preocupó. La madre de Brenda era de esas señoras que creían en maleficios y brujerías, por lo tanto la madre de Brenda se fue inmediatamente a consultar con uno de esos medium, brujos, para saber de una vez por todas qué sucedía. Todo esto, claro, sin el consentimiento de Brenda.
A todo esto Brenda muy preocupada, y su querida amiga se gozaba más y más en su interior. Pasaron los días y la pobre nena no había noche que no fuera atacada por alguien o por algo. Brenda, desesperada, lloraba desconsolada por lo que le pasaba a su nena. Cuando su madre llegó la encontró llorando en la cama, y le dijo que había averiguado algo, que la llevaría a descubrir lo que pasaba. Brenda le preguntó que cómo había averiguado y su madre le comentó que había visitado a un brujo para que le dijera qué estaba sucediendo. Brenda más alterada le dijo: ¿brujería? ¿Mi nena está siendo martirizada por un espíritu? La madre no le quiso comentar mucho, solo le dijo: esta noche velaremos y veremos qué es lo que pasa. Así fue, se quedaron en el pasillo frente al cuarto de la nena, con la puerta semicerrada, lo suficiente para poder observar dentro de la habitación. Faltaban 3 minutos para medianoche. Todo estaba listo, ellas observaban fijamente a la nena que dormía plácidamente, luego el reloj sonó dando a conocer que era medianoche y sucedió algo que dejó perplejas a ambas. Observaron cómo aquella muñeca se levantaba de aquel estante en donde estaba, y caminaba hacia la niña. Brenda y su madre no lo podían creer, era un juguete que tenía vida. Y al instante observaron que aquella muñeca estaba golpeando y mordiendo a la niña. Enseguida la niña comenzó a gritar. Brenda entró corriendo y agarró a la muñeca y la tiró al suelo. La muñeca tenía los ojos rojos como brasas encendidas, y el semblante de la cara era demoníaco. Trataron de capturarla, pero se les escapó por el pasillo y desapareció. Al día siguiente Brenda y su madre encontraron a la muñeca tirada en el patio de la casa, inmediatamente la quemaron, y pasó algo increíble, en las cenizas se formó el nombre de aquella mujer que había hecho el maleficio. Y Brenda, tremendamente afectada, se puso a llorar, no lo podía creer, su mejor amiga había tratado de dañarla. Brenda renunció a su trabajo y se cambió de vecindario junto a su madre e hija. Meses después, sorprendida, leía en el periódico que, aquella mujer que se había hecho pasar por su amiga y que le había hecho el maleficio, la habían encontrado muerta colgando de un árbol detrás de su casa, sin saber los motivos de aquel suicidio. Extraño, ¿verdad? Así que, como diría mi viejo amigo, no confíes ni de tu propia sombra. Colección de cuentos de terror. El espíritu de una anciana. Esto le pasó a mi prima Priscilla, por poner un nombre, cuando tan solo tenía unos pocos años, no me acuerdo muy bien la edad que tenía. Yo soy menor que ella, 2 años menor. Todo sucedió en Valencia, España, y mi tía, la madre de Priscilla, hermana de mi madre, vivía con sus 2 hijas, mis primas, Priscilla e Indira, y su marido en una casa, concretamente en la calle Ruaya. La casa era alquilada, pues no paraban de trasladarse de casa. Yo iba muchas veces de visita con mis padres y mi hermana, y allí pasábamos fines de semana, y tal. Yo era muy pequeñita entonces y no me acuerdo muy bien. Pero sé que aquella casa no me daba buenas sensaciones. Le tenía miedo, concretamente a una parte de la casa. A una habitación. Como un trastero. Allí mi tía guardaba cosas. Aquella habitación era muy pequeña y era, también, oscura. Tenía una puerta con un cristal de esos que no se ve lo que hay detrás, era rugoso, no sé cómo explicarlo. Yo siempre que pasaba por delante de esa puerta iba corriendo, por el miedo que tenía, y no sé por qué. Mis tíos y mis primas se cambiaron de casa, a una también alquilada, ya tienen una propia. Cuando ya éramos más mayores, me contaron que mi prima Priscilla veía la sombra de una mujer mayor, una viejecita, en el cristal, detrás de la puerta, en esa habitación que tanto miedo me daba. Ella era muy pequeñita, así que no creo que se lo inventara.
Mi tía estaba asustada porque una niña tan pequeña y viendo la sombra de una mujer, pff. Qué repelús me da cada vez que lo pienso. Después mi tía se enteró de que allí vivía una mujer. Una mujer mayor que murió en esa misma casa. Esa mujer era la misma que mi prima Priscilla había descrito a mi tía, la mujer de detrás del cristal. Estando allí, en esa misma casa, también sucedían otras cosas. Mientras dormían, mi tía veía sombras que cruzaban el pasillo. Caminaban por el pasillo en dirección a la habitación de mis primas. No le daba importancia, porque pensaba que eso sería producto de su imaginación. También se movían objetos, aunque muy pocas veces. Un día mi tía casi se le quema la casa, esa casa, donde sucedían esos hechos extraños, solo por dejarse una olla al fuego. La cocina se inundó de un humo negro que no dejaba respirar. Algo o alguien hizo que ese humo desapareciera y que el fuego se apagara. Ahora ya están en otra casa, la suya propia. Y desde aquel momento que no han vuelto a suceder cosas extrañas, ni Priscilla a ver a la mujer vieja del cuarto oscuro y pequeño. ¿Sería aquella mujer que murió la misma que vio mi prima? ¿Aquellas sombras serían las de la mujer? ¿Quién sabe?